En la cena de cumpleaños de mi mamá, mi padre egoísta anunció, ya no eres de la familia. Todos vitorearon. Solté una risita nerviosa y dije, entonces supongo que no necesitarán esto. Puse las llaves del coche sobre la mesa y cerré la cuenta fiduciaria conjunta. Mis padres palidecieron y mi hermana espetó, ¿eso es todo? Se rió sola, pero 30 minutos después estaba gritando y suplicándome. Mamá eligió este restaurante de carnes odiosamente caro para su cumpleaños, no porque le gustara especialmente la comida, sino porque tenía aparcacoches e iluminación tenue que la hacían sentir como una celebridad. Invitó a una mezcla de gente, principalmente a aquellos que la elogiaban lo suficiente como para que la velada valiera la pena. En realidad, no me invitaron, más bien se esperaba que fuera. Lo mismo con la cuenta. Pagué como siempre, en silencio. Sin agradecimientos, sin ofertas de dividir la cuenta, solo esa regla no escrita de que Jack se encarga. Llegué un poco tarde, no a propósito, pero tampoco me apresuré. Cuando entré, ya estaban a mitad de los aperitivos. Becca miró su teléfono como si la hubiera interrumpido. Papá ni siquiera levantó la vista. Mamá me hizo un pequeño saludo perezoso, como si yo fuera el camarero. Me senté al final de la mesa. Había unas 12 personas en total, algunos primos, unas pocas tías y 2 mujeres que no reconocí, que probablemente solo estaban allí para llenar asientos y halagar el nuevo corte de pelo de mamá. La cena se alargó. Me mantuve callado la mayor parte del tiempo y dejé que hablaran entre ellos. Becca habló de su negocio secundario de reseñas de vinos como si fuera el próximo Netflix. No había ganado ni un céntimo con él, pero actuaba como si yo debiera estar orgulloso. Papá seguía haciendo comentarios malintencionados sobre cómo algunos de nosotros trabajamos para vivir cada vez que mencionaba algo remotamente exitoso, y mamá solo sonreía a todos como si estuviera presidiendo una corte. Luego vino el brindis. Papá se levantó y tintineó su copa. La sala quedó en silencio. Sonrió a mamá. Al principio, pensé que sería lo habitual, por mi bella esposa, alguna broma interna de sus días universitarios, algo empalagoso y aburrido. Pero entonces lo dijo, por un nuevo comienzo. A partir de hoy, ya no somos una familia. Por un segundo, sinceramente pensé que era una broma rara, como si fuera a seguir con algo tonto sobre crecer o evolucionar o lo que fuera. No lo hizo. La gente realmente empezó a aplaudir, no muy fuerte, pero lo suficiente como para hacerlo real. Mi tía incluso dijo, por fin, en voz baja. Miré a mamá. No parecía sorprendida, ni confundida, solo callada, como si esto hubiera sido planeado. Empecé a reírme. No pude evitarlo. Salió antes de que pudiera pensar, no una carcajada completa, más bien esa estúpida risita nerviosa que se escapa cuando algo se rompe. Luego metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué las llaves del SUV negro que les compré el año pasado y las dejé caer sobre la mesa. Entonces supongo que no necesitarán esto. Eso captó su atención. La sonrisa de papá se congeló. La mano de mamá quedó suspendida en el aire sobre su copa de vino. Becca solo parpadeó. Luego abrí mi teléfono, inicié sesión en la cuenta fiduciaria conjunta que había abierto para todos ellos, la que pagaba su hipoteca, el apartamento de Becca, las tarjetas de crédito que de alguna manera llevaban al límite cada mes, y la cerré. La dejé en cero. ¿Hecho? Sus rostros palidecieron. Hubo silencio por primera vez en toda la noche. Becca finalmente habló. ¿Eso es todo? Asentí. Sí, eso era todo. Se rió, no una risa divertida, sino más bien como si pensara que estaba gastando alguna broma macabra y estuviera esperando el remate. Unos 30 minutos después, no se reía. La encontré cerca de la parte trasera del restaurante, detrás de una de esas cortinas que creen que ocultan el drama. Estaba gritando a su teléfono, caminando de un lado a otro, tirándose del pelo. Luego se volvió hacia mí, gritando que no podía hacer esto, que no entendía lo que estaba haciendo, que estaba arruinando todo. No dije nada. Simplemente la dejé allí. Pero eso fue solo el comienzo. Esa noche fue una línea roja, y ninguno de ellos se dio cuenta de lo lejos que yo ya la había cruzado. No fui a casa después de la cena. Me registré en un hotel del centro y me senté en el bar durante unas horas con el teléfono en silencio, viendo deportes que no me importaban.
Cuando finalmente encendí el teléfono, tenía 17 llamadas perdidas. Becca llamó 8 veces, mamá 4. El resto eran de números desconocidos, probablemente parientes que de repente recordaron que existía ahora que el dinero se había ido. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa, no la de ellos, la mía. En la que realmente vivía y pagaba. No habían puesto un pie allí en más de un año, no desde que dejé de organizar Acción de Gracias porque traían Tupperware para robar las obras. Hice café y encendí las noticias. Nada. Silencio. Paz. Entonces sonó el timbre. Era Antara, completamente maquillada, el abrigo aún abotonado, sosteniendo una caja de pasteles como si fuera una visita normal. Dijo que solo quería hablar, que no quería tomar partido, pero que la gente la estaba llamando y necesitaba saber qué había pasado realmente. La dejé entrar porque tenía curiosidad por ver cuán rápido cambiaría la narrativa. Nos sentamos en la mesa de la cocina y me contó todo. Aparentemente, el anuncio de papá no fue solo algo simbólico, lo habían estado planeando durante semanas. Él y mamá ya le habían dicho a algunas personas que iban a cortar lazos conmigo, que yo era tóxico, que los había estado manipulando financiera y emocionalmente. Presentaron el brindis como un acto audaz de reclamar su independencia. Excepto que no esperaban que yo les viera el farol. Pensaron que me lo tomaría a broma, tal vez saldría furioso, montaría una escena, pero nunca pensaron que realmente me llevaría el coche de vuelta o cortaría el grifo. Pensaron que los necesitaba para seguir jugando a este jueguecito. Antara dijo que mamá la llamó llorando alrededor de la medianoche, no porque los hubiera cortado financieramente, sino porque no podía acceder a una de sus cuentas para reservar un hotel para su retiro post cumpleaños. Había olvidado que también tenía esa a mi nombre. Eps. Eso habría sido suficiente para la mayoría de la gente, pero no para ellos. 2 días después, me notificaron en el trabajo, un aviso formal. Mamá y papá me estaban demandando por abuso financiero de dependientes mayores. Casi me río en la oficina de recursos humanos cuando lo leí. La demanda decía que los había coaccionado para que aceptaran acuerdos financieros y que había utilizado la obligación familiar para ejercer un control indebido sobre sus recursos. Enmarcaron todo, cada préstamo, cada pago del coche, cada cheque de matrícula para Becca, como si los hubiera estado chantajeando. El abogado que encontraron debía estar desesperado o completamente inconsciente de quién los estaba financiando realmente. ¿La mejor parte? Becca se unió. Envió un correo electrónico a la bandeja de entrada general de mi oficina afirmando que la había acosado, adjuntando capturas de pantalla de mensajes que le había enviado, completamente normales como dejaste tu cargador aquí. Como prueba. Supongo que pensó que cuanto más dramática fuera la historia, más probable sería que alguien se pusiera de su lado. No respondí públicamente. No publiqué nada. Pero empecé a recopilar capturas de pantalla, extractos bancarios, grabaciones de voz, mensajes donde mamá me suplicaba dinero para el alquiler y prometía devolvérmelo una vez que su carrera de escritora despegara, mensajes de voz de papá borracho diciendo que necesitaba ayuda para cubrir una segunda hipoteca que secretamente sacó para comprarle un piso a Becca. Pero la siguiente sorpresa no vino de mí. Vino de Lily, mi prima, la callada que siempre se sentaba al borde de la sala durante las reuniones familiares, mirando su teléfono. Publicó un TikTok, solo ella sentada en su cama, hablando de cómo es realmente el abuso financiero cuando toda tu familia convierte a tu primo en chivo expiatorio después de haber sido su cajero automático durante 10 años. Se hizo viral, realmente viral. 500.000 de visitas en un día. No dio nombres, pero la gente empezó a atar cabos. Los comentaristas encontraron el canal de reseñas de vinos de Becca y la criticaron tan duramente que borró la mitad de sus vídeos. En una semana, la demanda fue retirada. Pero mamá y papá no habían terminado. Empezaron a visitar a los parientes uno por uno, no para disculparse, sino para envenenar el pozo, diciendo que había perdido la cabeza, que era cruel, vengativo, que usaba el dinero para castigar el amor. Pero esta vez, la gente no se lo creía. Y por primera vez, las llamadas que recibí no eran demandas, eran disculpas. No sé qué les pasa a tus padres. Siempre pensé que algo no iba bien, pero no quise decir nada. Me avergüenza haber permanecido callado tanto tiempo. Eso debería haber sido suficiente para cerrar el capítulo, pero yo tampoco había terminado.
Era extraño lo silenciosas que se pusieron las cosas después de que se retirara la demanda, como una tormenta que desaparece de repente pero deja a todo el pueblo esperando el siguiente trueno. Mamá y papá no llamaron. Becca desapareció de internet. Por un momento, casi pensé que finalmente habían captado el mensaje. Pero los conocía. El silencio no era rendición, era preparación. No esperé. Lo curioso de la gente que finge ser independiente es que siempre olvidan cuántos hilos han permitido que otro sostenga. Empecé poco a poco, quirúrgicamente. El SV, ya remolcado y vendido. Pero no me limité a tomar el dinero. Compré un Honda viejo en efectivo y lo hice entregar en su entrada con un lazo y una tarjeta que decía, veamos cuán libres sois realmente. No me dieron las gracias, pero tampoco lo devolvieron. Luego cancelé el plan de telefonía familiar. Aparentemente, ninguno de ellos sabía cuánto de sus vidas estaba ligado a ese número. Becca perdió el acceso a todas sus cuentas de redes sociales de golpe. Mamá no podía entrar en su correo electrónico. Papá se perdió 3 salidas de golf porque nadie podía contactarlo. Esperé 3 días, luego envié una captura de pantalla de un mensaje que Becca había publicado hacía 2 años, suplicándome que la ayudara a configurar su línea de negocio porque no entendía los contratos. Después vino la hipoteca. La había cofirmado años atrás porque el crédito de papá era un chiste y mamá lloró por perder la casa donde crecieron sus hijos. Tenía una cláusula en la documentación, una discreta que mi abogado sugirió cuando la establecí. Decía que si alguna de las partes rompía los lazos familiares públicamente, el acuerdo podría disolverse y el reembolso acelerarse. Tardé menos de 5 minutos en activarla. Ahora le debían al banco el pago total en 30 días. Ahí fue cuando comenzó el verdadero pánico. Mamá llamó primero. No respondí. Dejó un mensaje de voz que comenzó tranquilo, luego se quebró a la mitad, algo sobre traición. No me importó. Luego vino papá. Se presentó en mi oficina. Mi asistente llamó y dijo que un tipo estaba abajo gritando que estaba destruyendo a mi propia sangre. Le dije que llamara a la seguridad del edificio. Cuando lo escoltaron fuera, miró directamente a la cámara del vestíbulo y le hizo un gesto obsceno. Recorté ese fragmento de vídeo y se lo envié por mensaje de texto, nueva foto familiar. ¿Pero la parte más satisfactoria? Becca. Me envió un mensaje desde un número que no reconocí, no puedo iniciar sesión en nada. Esto no es gracioso. Lo ignoré. Luego lo intentó de nuevo, por favor, tengo acuerdos con marcas que dependen de esto. Le envié un enlace a la política de reembolso de un curso de marketing digital. Sin contexto, solo eso. No respondió. Todos volvieron a guardar silencio. Hasta que Antara me invitó a cenar, solo ella, Lily y un par de primos. Dije que sí porque pensé que les debía algo más que silencio. Cuando llegué, no esperaba lo que vino después. Me dieron un álbum de recortes, fotos antiguas, historias, cartas, cosas que no había visto en años. Algunas eran tontas, dibujos que hice en segundo grado, viejas tarjetas de cumpleaños, pero escondidas en medio había copias de correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de texto, conversaciones que mis parientes habían estado teniendo durante años a mis espaldas, advirtiéndose unos a otros sobre lo creída que se había vuelto mamá, como Becca se jactaba de manipularme. Un correo electrónico de papá decía literalmente, Jack igual a plan de jubilación. Y todos firmaron una nota al final. Dijeron que lo sentían. Dijeron que estaban avergonzados de no haber dicho algo antes. No arregló las cosas, pero me dio paz. Aún así, me quedaba un último movimiento. No para destruirlos, solo para que lo sintieran. Tomé todos los registros bancarios, todos los historiales de transferencias, todos los recibos, y elaboré un informe completo. Luego lo envié anónimamente al IRS. Que expliquen cómo 3 adultos desempleados vivían en una casa de $500,000, viajaban 2 veces al año y declaraban 0 ingresos. Querían independencia. La obtuvieron. Y por primera vez en años, finalmente me sentí libre. Habían pasado solo unas pocas semanas desde que envié ese pequeño y ordenado paquete al IRS, pero las ondas empezaban a notarse. Mamá dejó de publicar en Facebook. Puede que no suene a mucho,
Pero esta mujer solía hacer transmisiones en vivo cuando regaba sus plantas. Ahora, silencio de radio. Ni citas crípticas, ni pullas pasivo-agresivas a hijos ingratos, simplemente, desaparecida. Papá intentó vender los palos de golf que le compré. Lo sé porque los puso a la venta bajo una cuenta falsa en Craigslist, y mi primo James, que trabaja en tecnología, rastreó la IP solo por diversión. Nos reímos durante aproximadamente una hora. Pero el verdadero shock llegó una tarde cuando Lily me envió un mensaje de texto: ¿estás libre esta noche? Hay una reunión. Es la hora. No tenía idea de qué estaba hablando. Resultó que mi pequeño acto de rebelión había encendido algo. No eran solo mis padres quienes trataban a la familia como un grifo de dinero gratis. Aparentemente, había otros parientes, lejanos con los que apenas hablaba, que estaban haciendo lo mismo. Cuando llegué a casa de Lily, había 10 personas sentadas en su sala de estar. Reconocí a la mayoría: la prima Rachel de Nueva Jersey, que solía enviarme educadas tarjetas navideñas hasta que pasó por un divorcio y de repente fue excluida por las mismas personas que una vez la hicieron pagar las reuniones familiares; el tío Mike, que no hablaba con mi padre desde hacía años porque papá le había pedido prestado temporalmente $5.000 y nunca se los devolvió; y luego estaba la tía Linda. No la había visto en una década. Se levantó cuando entré y me abrazó como si acabara de regresar de la guerra. Ya hemos tenido suficiente, dijo. No solo son egoístas, son depredadores. Y estamos hartos de fingir. Las historias comenzaron a surgir. Aparentemente, después de que corté el dinero, mamá y papá entraron en pánico tan rápido que empezaron a volverse contra todos. Le dijeron a un pariente que la tía Linda había robado joyas de la casa de mamá años atrás, una mentira; afirmaron que el tío Mike era mentalmente inestable, e incluso intentaron convencer al jefe de Lily, que resulta ser un contacto mutuo de mamá, de que Lily había estado difundiendo chismes familiares en línea. Casi pierde su trabajo. Se estaban desmoronando, no solo desesperados sino vengativos. Tácticas clásicas de tierra quemada. La tía Linda sacó una carpeta. No es broma, una carpeta entera. Dentro, capturas de pantalla, mensajes de voz, copias de documentos de préstamo falsos que papá usó una vez a nombre del abuelo en los años 90, cosas que realmente podrían meterlos en serios problemas legales. Jack, dijo, empujando la carpeta sobre la mesa, queremos que nos ayudes a quemarlos. No lo dijo con ira. Fue quirúrgico, enfocado. No estaban interesados en dramas mezquinos. Querían justicia, exposición. Y necesitaban a alguien que supiera cómo manejar dinero, pruebas digitales y que no tuviera miedo de enfrentarse cara a cara con mamá y papá. No dije que sí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque quería hacerlo bien. Pasé los siguientes días revisando lo que me dieron, sacando registros de bases de datos públicas, rebusqué en mis propios archivos. Contraté a una contable forense que utilicé para una de las auditorías de mi negocio y le dije que necesitaba un análisis completo del fraude financiero de una familia durante los últimos 20 años. Ni siquiera parpadeó. Dijo, ¿quién es el objetivo? Le di los nombres. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh, ellos. Aparentemente, mis padres se habían cruzado con alguien de su empresa años atrás, armaron tanto escándalo que el solo nombre provocó reconocimiento. Dijo que lo tomaría pro bono, solo por diversión. Las cosas estaban encajando. Esto ya no era solo venganza. Era rendición de cuentas. Y la iba a entregar con recibos, testigos y un coro de parientes detrás de mí, listos para ver a mamá y papá caer de los tronos que habían construido sobre mentiras y dinero prestado. ¿Querían una guerra? Bien. Traje aliados. Comenzó con una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta física real entregada en la casa de mamá y papá por el IRS. Certificada, requería firma. El tío Mike tenía un amigo que trabajaba en la sala de correo y nos avisó. Llegó a su buzón un jueves por la mañana. Para el jueves por la noche, mamá había llamado a la mitad de la familia, sollozando por un malentendido. Nadie le devolvió las llamadas. Durante el fin de semana, intentaron hacer control de daños. Vi la publicación. Mamá inició sesión en una vieja cuenta de Instagram y publicó una foto de un versículo de la Biblia y una puesta de sol con la leyenda: aquellos que juzgan serán juzgados al final. La tía Linda respondió:
empieza a hacer las maletas. Pero los verdaderos golpes vinieron desde dentro. La prima Rachel contactó al prestamista hipotecario con copias de los documentos que encontramos en ese viejo archivo polvoriento. Resultó que papá había incluido a 2 cofirmantes en un antiguo formulario de refinanciación. Ambos eran falsos. Uno de ellos era el abuelo, que llevaba muerto 3 años en ese momento. El banco inició una investigación. Mientras tanto, Lily tomó todo de su TikTok viral y lo expandió en un documental de YouTube, 10 minutos de honestidad brutal, con capturas de pantalla pixeladas y mensajes de voz cuidadosamente distorsionados. No dio nombres, pero había suficiente contexto para que cualquiera en el círculo familiar viera la verdad. En 48 horas, tenía más de 1 millón de visitas. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. El amigo de golf de papá, el que aplaudió en el brindis de la cena. Resulta que era copropietario de un negocio secundario que papá había montado, principalmente como una forma de evasión fiscal. Después de que el vídeo saliera a la luz, se echó atrás, citando preocupaciones por la imagen pública, dejando a papá cargando con el muerto con 2 años de impuestos atrasados y una llamada repentina de su contable que, como dijo Lily, le arruinó el 9º hoyo. Mamá intentó echarle la culpa a Becca. Les dijo a los parientes que la cuenta fiduciaria fue idea de Becca y que ella nunca quiso el dinero de Jack, pero que lo aceptó por el bien de Becca. Becca respondió con una nota de voz de 3 minutos que transmitió a todos los chats grupales en los que todavía estaba, llamando mentirosa a mamá y afirmando que le rogó a Becca que me mantuviera enganchado. Ahora no solo estaban aislados, se estaban atacando mutuamente. Becca perdió 2 patrocinios de marca después de que los seguidores comenzaran a vincularla con el documental de Lily. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de enojo, capturas de pantalla de ella riéndose durante mi colapso en la cena. Uno de sus patrocinadores incluso exigió el reembolso de su último pago, citando daño a la reputación. Me envió el contrato por correo electrónico, dijo que necesitaba ayuda. No respondí. Luego golpeó la herencia. El tío Mike, la tía Linda y yo desenterramos el testamento original del abuelo, nunca ejecutado formalmente pero escrito a mano y atestiguado. Estipulaba que sus ahorros de toda la vida se distribuirían equitativamente si nadie cometía fraude financiero después de su muerte, una cláusula que era más una línea moral que legal. Pero ahora, con todas las pruebas, teníamos algo concreto. Contactamos al abogado de sucesiones, presentamos los documentos de refinanciación falsificados y los extractos fiduciarios que mostraban cómo mamá y papá habían desviado dinero a nombre del abuelo. El abogado congeló su parte de la herencia pendiente de litigio. Ahí fue cuando las llamadas comenzaron de nuevo. Números bloqueados. Desconocidos. Intentaron con Lily, luego con Rachel, incluso con la tía Linda. Ninguno de ellos contestó. Pero cuando papá apareció de nuevo en mi edificio, esta vez en silencio, con un sobremanila en la mano, me di cuenta de que casi había terminado. Lo dejó en la recepción. Sin nota, solo mi nombre en el frente. Dentro, una disculpa escrita a mano, 5 páginas. La última ni siquiera estaba terminada, simplemente cortada a mitad de frase. Pero lo que me impactó fue el cheque pegado a ella, $10.000. Un reembolso del último pago que hice de su hipoteca. Sin palabras, solo el dinero. Quizás fue culpa. Quizás miedo. Quizás un último intento de adelantarse a la historia antes de que se extendiera más. Pero no importaba porque para entonces, la familia ya había hablado. Y lo que querían estaba claro. Todo llegó a un punto crítico un domingo. Soleado, tranquilo, una de esas tardes engañosas en las que el mundo parece demasiado pacífico para lo que está a punto de suceder. La tía Linda estaba organizando una reunión familiar final, no una fiesta, no una reunión, solo un encuentro en su patio trasero con una parrilla y una mesa larga. Todos estaban invitados, incluidos mamá, papá y Becca. Dijo que era hora de dejar de susurrar y terminar lo que empezamos. Para mi sorpresa, aparecieron. Becca llevó gafas de sol todo el tiempo, como si se escondiera de los paparazzi. Mamá vino vestida de forma exagerada como de costumbre, como si este fuera su momento de regreso triunfal. Papá apenas hizo contacto visual con nadie. El silencio cuando llegaron era lo suficientemente denso como para cortarlo. Linda abrió la conversación, directa, sin actuaciones.
Les contó a todos lo que descubrimos, el fraude, las mentiras, los años de manipulación. Pasó copias de los documentos de refinanciación, los registros fiduciarios, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde mamá y papá coordinaban historias sobre quién merecía más de la herencia del abuelo. Luego Rachel se levantó. En voz baja, pero clara, leyó en voz alta los nombres de cada primo, tía y tío que le había prestado dinero a mamá y papá o había sido presionado por culpa para cubrir algo. Tardó 7 minutos en leerlos todos. Nadie interrumpió. Lily sacó una memoria USB y reprodujo un mensaje de voz de Becca a una amiga. En él, decía que yo era básicamente un felpudo con cartera y que iba a llorar cuando finalmente nos corte el grifo, pero solo hasta que alguien más pague el alquiler. Becca ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se levantó y caminó hacia el fondo del patio, sola. Y luego vino la última parte. La mía. No hice un discurso. Solo me levanté, miré a las personas que me criaron y les entregué un sobre. Dentro había copias de documentos que ya había enviado a un servicio legal, declaraciones formales rompiendo todos los lazos financieros, legales y personales. Las había escrito hacía 6 meses, simplemente no las había enviado. Ahora eran reales. Mamá abrió el suyo, lo miró de reojo y preguntó si hablaba en serio. Papá no dijo una palabra, solo miró fijamente la mesa. Becca no regresó. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Pero el aire cambió. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo. Entonces la tía Linda anunció la verdadera sorpresa. Se iba a hacer cargo de la casa del abuelo. Resulta que había estado trabajando discretamente con el abogado de sucesiones durante meses. Con el fraude expuesto, los activos se estaban redistribuyendo. En lugar de dejarla deteriorarse o venderla, decidió convertirla en algo útil, un fideicomiso familiar. Pero esta vez, con reglas reales. Solo los parientes que contribuyeran, financieramente, emocionalmente, a través del cuidado de otros, podrían beneficiarse. No se trataba de dinero, se trataba de valores, límites, respeto. La gente que se preocupaba. Mamá y papá no calificaban. Tampoco Becca. Cuando todos se levantaron para comer, para hablar, para reconectar, mamá se quedó sentada congelada, con el sobre en la mano. Papá salió, no se despidió, simplemente se deslizó por la puerta como alguien que sabía que se había acabado. Becca se fue unos minutos después, no dijo una palabra. Dudo que lo haga alguna vez. ¿Y yo? Me quedé hasta el final. Ayudé a limpiar. Conté historias que no había contado en años. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. No porque hubiera ganado, sino porque el juego por fin había terminado. No solo obtuvimos venganza, recuperamos a nuestra familia.